Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos acá con un nuevo libro de Platón que es Crátilo o del lenguaje. Por cierto que a mí me encanta este tema. Yo tengo que ser sincero con ustedes, chiquillos. Yo no soy profesor de filosofía, no soy estudiante de filosofía, solamente soy un aficionado a la filosofía. No soy nada más que eso. Soy profesor de inglés, por lo tanto soy profesor de idioma y todo lo que tenga que ver con el lenguaje realmente me encanta, debo admitirlo. Este es uno de los primeros libros de lingüística quizás de la humanidad. El estudio y el análisis del lenguaje era una cuestión controvertida en la antigua Grecia. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando hablábamos de el lenguaje en la República. Cómo las palabras, ¿no es cierto?, tienen que ser bien definidas, la justicia, la injusticia. No es una cosa solamente de saberlas, sino que de estudiarlas. Podríamos preguntarnos eternamente sobre el verdadero nombre de las cosas, ¿no es cierto? O si los que ya están conformados, ¿no es cierto?, los nombres que ya están conformados de las cosas, ahora corresponden razonablemente a cada una de ellas. Es una incógnita que siempre nos va a quedar. Un libro para aprender de las funciones del lenguaje, un poco de etimología y finalmente el aspecto filosófico que subyace en cada uno de sus temas. Veamos entonces Crátilo o del lenguaje. Crátilo, ¿no es cierto?, es uno de los personajes que tenemos. Sócrates y Hermógenes también está como un participante de este diálogo. Crátilo está convencido de que los nombres de cada cosa representan perfectamente lo que son las cosas y que no se inventaron por un acuerdo entre los hombres. De hecho, los bárbaros se refieren a las mismas cosas por el mismo nombre que usan los griegos. ¿Cómo entonces no van a representar lo que realmente son? Por ejemplo, como sabemos que a lo que llamamos planta le corresponde su nombre, ¿no es cierto?, planta. Sócrates corresponde justamente a lo que es Sócrates. Sin embargo, Hermógenes, ¿no es cierto?, que decíamos que era un amigo de Sócrates, dice que él no representa perfecto lo que es su nombre. De hecho, Hermógenes, si ustedes lo ven en griego antiguo, significa del linaje de Hermes. Pero Hermógenes no se siente representado, ni se siente que es Hermes, ¿no es cierto? De hecho, al preguntar Hermógenes a qué se debe esto, Crátilo le responde que no puede decírselo y se va. Por lo tanto, pareciera ser que la teoría de Crátilo, de que las palabras se parecen a las cosas que son en realidad, parece que no es válida, digamos, por lo menos con Hermógenes. Inquieto sobre esto, Hermógenes le pregunta a Sócrates qué sabe él del origen de los nombres y si esto corresponde cabalmente a lo que son las cosas. Admitiendo que es un tema totalmente difícil, Sócrates se propone investigarlo. Piensen esto, chiquillos, ¿qué en realidad quieren investigar? Si los nombres de las cosas se parecen a las cosas. Por ejemplo, piensen ustedes la palabra pelota. La palabra pelota representa a lo que es una cosa en realidad, o sea, la palabra, la esencia de la pelota, ¿no es cierto?, está capturada en su nombre, por decirlo de alguna manera. Es difícil pensar de esa manera porque los nombres uno piensa inmediatamente que son inventados, inmediatamente son inventados, un acuerdo entre los hombres para ponerse de acuerdo sobre diferentes cosas, sobre cómo llamamos a diferentes cosas. De hecho, hay un libro que les voy a hablar más tarde que se llama The Study of Language. Es un libro que está en inglés. Su autor es George Yule y es un libro fascinante. Lamentablemente está en inglés, no lo he visto nunca en español. Y habla sobre esto mismo, si las palabras, ¿no es cierto?, representan lo que son las cosas en realidad. Y hay un ejemplo en inglés, por ejemplo, con la palabra ball. Bueno, ball, dice George Yule en una teoría. No es que él lo asienta, él recoge varias teorías y las explica, pero él no toma partido por ninguna, sino que aclara que esta puede contribuir en algo. Pero la palabra ball, ¿no es cierto?, B-A-L-L, que significa pelota, balón, representa la circularidad, ¿no es cierto? Porque cuando decimos ball,
ponemos los labios de cierta manera, ¿no es cierto?, los redondeamos y pareciera ser que esa palabra sí representa lo que son las cosas y que de ahí viene la palabra, de la cosa misma. Entonces es un tema realmente difícil de abordar, pero veamos en qué resulta esto. Hermógenes cree firmemente que los nombres se dan por consensos, pero está dispuesto a escuchar a Sócrates sobre lo que tiene que decir. Sócrates comienza con definir lo que es hablar con verdad y hablar con falsedad. Por lo tanto, quien designe con un nombre a las cosas como son, hablará con verdad, y quien designe con un nombre a las cosas que no son, hablará con falsedad. Así se crearían dos tipos de discurso, uno falso y otro verdadero. Pero la discusión comienza cuando se pregunta si el discurso verdadero lo es en su totalidad o solo en partes. Cuando nos referimos a las partes del discurso, nos referimos a los nombres, frases o estructuras que lo componen. Hermógenes afirma que si el discurso es verdadero, sus partes también lo serán. En efecto, es digamos sensato pensar eso. Si un discurso es verdadero, entonces los hombres que se encuentran en él también son verdaderos. Los nombres también serían verdaderos, por lo tanto. Al aceptar esto, Hermógenes debería aceptar que los nombres representan perfectamente lo que son las cosas, ya que afirma que existe un discurso verdadero. Por lo tanto, si yo hablo, ¿no es cierto?, de una mesa, de una silla, y hablo con verdad, entonces los nombres representan lo que son las cosas en la realidad. Añade además que a las cosas se les atribuyen nombres según la percepción de cada uno. Es decir, yo llamo un objeto de tal forma y otra persona lo puede llamar de otra. Sócrates pregunta a Hermógenes si acaso también cree en las frases de Protágoras. Recordemos a Protágoras, por favor, que era un sofista, ¿no es cierto?, que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir que el hombre sea la medida de todas las cosas? Que cada uno de los hombres tiene la verdad. Si yo digo que una manzana es verde y otro dice de respecto a la misma manzana que es roja, entonces los dos tienen la verdad. Ya habíamos visto que este razonamiento es irresoluble, es equivocado, no se acepta porque tiene una contradicción, ¿no es cierto? La opinión es algo que no es objetivo, por lo tanto nunca llegaríamos a la verdad. Bueno, Sócrates le pide a Hermógenes que piense en esta máxima de Protágoras y que en verdad es el hombre quien le da esencia a las cosas. Sí, es verdad que es el hombre quien le da esencia a las cosas, pero Hermógenes ya aclara que no cree en el sofista, así que esta máxima sería inválida. Si Hermógenes acepta en todos casos que existen hombres esencialmente malos, entonces se acepta que en las cosas existe algo que no es consensuado, sino que le pertenece de forma inmanente, lejos de la intervención del hombre. Entonces la esencia de los seres se da por naturaleza y no por la acción del hombre. De hecho, las acciones con las que el hombre interviene en la naturaleza deben ser conforme a la naturaleza, ¿cierto? Las acciones que se realizan conforme a su propia naturaleza y no conforme a nuestra opinión. Hay cosas que se conforman por su propia naturaleza y no por nuestra opinión. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿no es cierto?, en la salida, ¿no es cierto?, en la salida y entrada del sol, ¿no es cierto?, que el sol vaya de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Es decir, para cortar, ¿no es cierto?, una cosa se debe hacer con un instrumento que esté conforme a ella. Por ejemplo, si yo quiero cortar madera, debo hacerlo con un instrumento apropiado y no con el que yo quiera, ¿no es cierto? El hablar también es una acción. Igualmente, si hablo de una cosa, debe ser en cuanto a su propia naturaleza. Al igual que el ejemplo anterior, hablar es una acción que debe llevarse a cabo acorde a la naturaleza del objeto. No puedo hablar de un objeto sin considerar la naturaleza del mismo. Y así, hablar es una acción. Nombrar lo será con mucha razón. Por lo tanto, pareciera ser que si hablamos en verdad de una cosa, esto no es, digamos, superficial. Cuando uno habla en verdad sobre una cosa, está hablando sobre la cosa en sí misma. Y cuando uno habla con un instrumento sobre una cosa, entonces ese instrumento, ¿no es cierto?, también está acorde a la cosa en sí misma.
Como establecimos que los nombres de las cosas se deben a su propia naturaleza, en efecto, y no a nuestro antojo, dicho nombre se puede saber a través de la aplicación de un instrumento. Por ejemplo, lo que tiene que ser cortado debe ser cortado con algo. ¿Qué cosa cortaría un papel? Una tijera. ¿Qué cosa quemaría un papel? Un encendedor. ¿Qué cosa nombra una cosa? Un nombre. Por lo tanto, el nombre es un instrumento. ¿Qué tipo de instrumento? Uno que nos da información sobre una cosa. En definitiva, el nombre es un instrumento que nos ayuda a distinguir las distintas naturalezas de las cosas. La persona que se encarga de nombrar, según Sócrates, será el profesor. Digamos, el profesor le enseña a los niños, miren esto, estas cosas son plantas, estas cosas son mesas, estas cosas son... Y así va nombrándola el profesor. Sin embargo, ¿quién nos da los nombres? El profesor los nombra, pero finalmente son las leyes las que nos dan nuestros nombres. En definitiva, sería el legislador quien nos da los nombres de las cosas. ¿Puede cualquier hombre ser un legislador? No. ¿Quién lo será? Quien sea sabio y dedicado al acto de legislar. Los artesanos, para crear una estructura de madera, tendrán que mirar la forma original de lo que quieren crear. Tendrán que tenerla en la cabeza, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando se descubre, ¿no es cierto?, el material para hacer un instrumento. Por ejemplo, si un escultor quisiera hacer una estatua de bronce, él debería saber cómo manipular el bronce para que ésta finalmente sea una estatua. De esta forma, el legislador debe saber cómo poner los nombres a las cosas. Debe conocer las sílabas y los sonidos de que la conforman. Debe distribuir los nombres a todas las cosas que correspondan, y cada legislador usará distintas sílabas. No siempre las mismas, porque así como el herrero usa diferentes tipos de hierro para forjar metales, el legislador usará distintos sonidos y sílabas para hacer nombres. Ahora, ¿quién puede decir qué nombres son buenos y malos? Bueno, esto lo dirá el dialéctico. Será el dialéctico, ¿no es cierto?, el que conozca los nombres que son apropiados, quien dirija la creación de nombres que el legislador debe dar. Bueno, convencido de que no podría dar una solución en base a la filosofía de Protágoras, Sócrates le dice a Hermógenes que entonces mire hacia Homero. Es totalmente cierto que en la Odisea y la Ilíada, Homero llamaba a todos por su nombre, y dentro de las historias los dioses llamaban a otros dioses por su nombre e incluso a los humanos. Pero finalmente es Homero, ¿no es cierto?, quien da a los nombres a los personajes. Esto no es menor, ya que habíamos dicho que solo los que sean sabios y dedicados en un arte podrán crear de buena manera lo que sea. Es decir, decíamos, ¿no es cierto?, que el dialéctico y el legislador eran los que daban los nombres. Y aquí dice que piense en Homero, pero es que Homero era un, ¿no es cierto?, digamos un literado, ¿no es cierto?, un letrado, o no un letrado, sino más bien un poeta, ¿ya? Cuando Sócrates le explica sobre los nombres que Homero ponía a sus personajes, al mismo tiempo le explica sobre la etimología de cada ellos y cuán bien representan lo que son. Y aquí vemos algunos nombres. Por ejemplo, acuérdense de la Odisea con Agamenón, héroe de la mitología griega que aparece en la Odisea. Su significado quiere decir en griego obstinado. Orestes, ¿no es cierto?, que era hijo de Agamenón y Clitemnestra. Su nombre significa hombre de la montaña. Los nombres de los dioses, por ejemplo, Zeus, que significa causa de vida de todas las cosas. Poseidón, ¿no es cierto?, que es el que sacude la tierra. Y Hades, el invisible. El sol, ¿no es cierto?, viene del griego, ¿no es cierto?, halios, que es la construcción de la palabra congrega, halisei y girare, heilein o heilein. La luna, que proviene del griego selene, que es una variación de celas, que significa luz. Y los astros, ¿no es cierto?, astrón, que viene de la palabra relámpago, ástrape. Por lo tanto, podemos ver, ¿no es cierto?, que con esto Sócrates, digamos, quiere probar, ¿no es cierto?, que hay una especie de identidad en los nombres. Sócrates dice que pareciera ser que cuando se habla de ellas, es como si habláramos de cosas que no se mueven, pero al contrario, es siempre estar en movimiento. Tiene que ver con el constante cambio lingüístico que han sufrido las palabras en griego.
por supuesto, un presagio de lo que vendrá más adelante, lo que llamamos ahora, ¿no es cierto?, el griego moderno. Y en el español también lo hubo. Imagínense, en Chile, por ejemplo, en el español si uno ve documentos antiguos de Chile, por lo menos del siglo XIX, va a ver Reino de Chile con Y, ¿ya? Va a ver que la Y se usa para casi todo y la I latina, digamos, no para muchas cosas. La G se reemplaza por la J, ¿no es cierto? También se dan esto en el inglés, por ejemplo, la S se reemplazaba por la F. Por lo tanto, siempre hay un cambio lingüístico en los nombres y pareciera ser que no tienen, ¿no es cierto?, un origen primario. No tienen un origen primario. Por lo tanto, pareciera ser que más bien estos nombres que cambian tienen un origen secundario, pero que de alguna manera se basan en uno primario, porque la persona que debió haber creado el nombre debió haber pensado en algo, debió haber pensado en alguna esencia para poner el nombre, digamos, a estas cosas. No obstante, dice Sócrates, jamás se puede revelar lo primario por medio de la imitación. Pero Sócrates, digamos, también agrega que los nombres primarios son exactos porque así lo establecieron los dioses. En efecto, sí, como un significado secundario, ¿no es cierto? Estos nombres que cambian pueden representar lo primario, no lo representan, lo imitan, pero no lo representan realmente. Bueno, sin un argumento mejor, Sócrates le cede el turno a Crátilo de defender la postura de que los nombres corresponden a lo que son. Porque Sócrates, con esta idea, ya prueba, ¿no es cierto?, que no se puede, digamos, pareciera ser que más bien por consenso, que los nombres de las cosas están en la mente del hombre, y no, digamos, capturan la esencia de las cosas, porque los nombres, digamos, tendrían en realidad un origen secundario, porque como cambian, como tienen esto de cambiar y no de quedarse, no de ser esenciales, por lo tanto pareciera ser que el lenguaje, ¿no es cierto?, y en realidad los nombres de las cosas son creados por el hombre. Crátilo y Sócrates vuelven al tema anterior sobre quién pone los nombres. Los dos acuerdan que es el legislador. El legislador lo tiene que poner. Pero Sócrates, al preguntar a Crátilo si entre las obras del legislador hay unas buenas y otras malas, este responde que no, que todas las obras del legislador son buenas, dice Crátilo. Pero ¿qué pasa con Hermógenes? ¿Acaso, como dice su nombre, él proviene de la casta de Hermes? ¿No es cierto? Crátilo responde que Hermógenes no tiene su verdadero nombre, solo pareciera ser que lo tiene. Es decir, si se saludara a Hermógenes, se cometería una contradicción, ya que según Crátilo, el nombre no corresponde. Para contraargumentar lo que dice Crátilo, Sócrates procede de modo similar a la conversación de Hermógenes y comienza a hablar sobre lo que es falso y verdadero. Sócrates dice que los nombres son como las pinturas, son imitaciones de las cosas verdaderas. Por ejemplo, si yo llamo a alguien por su nombre, cuando éste comience a hablar sabré inmediatamente si es un hombre o una mujer. Ahora, como los nombres son imitaciones, al igual que la pintura, unos pueden salir buenos y otros malos. Crátilo, al aceptar afirmativamente esto, cae en una contradicción con lo que decía al principio, ya que él decía que los legisladores jamás erraban en poner nombres. Pero ¿qué pasó con Hermógenes, que no representa la casta de Hermes? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, con las obras, ¿no es cierto?, porque él mismo dice, ¿no es cierto?, que él no es el verdadero nombre, por lo tanto ese nombre está malo. Una vez refutado esto, Sócrates pide a Crátilo que diga cuáles son las funciones de los nombres. Y dice esto, Crátilo: creo que enseñar, Sócrates, y eso es muy simple. El que conoce los nombres, conoce también las cosas. En efecto, quien conoce el nombre, conoce a la cosa porque éste es semejante a la cosa. Pero ¿qué pasaría si el legislador que pone los nombres no fuera alguien de buen juicio y sin embargo pone nombres a los ciudadanos? Crátilo vuelve a insistir que un legislador, a la hora de poner nombre, siempre lo hace con conocimiento, pero Sócrates lo rebate con un buen argumento. ¿Cómo es posible que un legislador pueda saber cómo se llaman los nombres primarios si estos aún no estaban creados? ¿Qué objeto o qué referencia pudo haber tenido el legislador para poner dichos nombres?
habíamos reconocido que el único modo de conocer las cosas es por el nombre. Sin embargo, ¿cómo lo habrá hecho tal legislador para poner esos nombres? Crátilo se rinde y declara, en fin, que existe una fuerza superior que originó los nombres primarios y que es imposible conocer, Esta daría pie a que es posible conocer las cosas sin necesariamente acudir a sus nombres. Bueno, y aquí termina, ¿no es cierto?, el discurso de Sócrates y de Crátilo con respecto al lenguaje. Es un tema difícil, aunque pudo contraargumentar a Hermógenes y a Crátilo, queda un dejo de extrañeza sobre el origen de los nombres. Pareciera ser más conveniente el argumento de que todos los nombres han sido consensuados, ya que sería muy difícil determinar si realmente son acordes a la naturaleza de las cosas. Los nombres, así como las imitaciones, no pueden revelarnos la verdad. Recordemos lo contrario que era Sócrates al arte en la República, ya que ésta nunca iba a representar la verdad tal cual es. Y parece que en este caso los nombres tampoco lo harían. En efecto, los nombres serían, como dice Sócrates, como la pintura. La pintura, por ejemplo, usted pinta un cuadro, ¿no es cierto?, pero usted está solamente imitando la realidad, no es su cuadro, ¿no es cierto?, no es la realidad. Y como no es la realidad, ¿no es cierto?, no puede representar y no puede capturar la realidad. Y esto, digamos, lleva a un callejón sin salida, porque nos dificulta saber el origen del lenguaje y de los nombres, como dice Sócrates. Un filósofo llamado Immanuel Kant, un filósofo tremendo, alemán, que vivía en Königsberg, que es lo que hoy se llama Kaliningrado. Parece que ahora me parece que es parte de Rusia, no lo tengo muy claro. No voy a mentirle y voy a revisar el Wikipedia, Google, no lo voy a hacer, pero yo sé que es Kaliningrado, ahora es Königsberg. Y él tenía una máxima muy muy precisa y muy lapidaria para este texto, que es la razón le da leyes a la naturaleza. En efecto, ¿cómo sabe el hombre, ¿no es cierto?, que el crecimiento o que una planta se llama planta si la planta no puede transmitir que es una planta? ¿Cómo coloca el nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo puede colocarlo? Es difícil de alguna manera. Por lo tanto, parece que esos nombres primarios nunca vamos a saber el origen. Pero sí podemos saber el origen de los nombres secundarios. Por ejemplo, recordemos al gran Humberto Maturana, ¿no es cierto?, un orgullo nacional, premio nacional de ciencias, que él inventó hace algunos años el término autopoiesis, que son unas células, ¿no es cierto?, que se autogeneran. Él inventó ese concepto chileno, por supuesto, la autopoiesis, y fíjense que esto lo inventó él, ¿no es cierto?, y es un término secundario. Él quiso, piensen en él, o sea, él quiso rescatar, ¿no es cierto?, lo que hace esta célula, ¿no es cierto?, y no encontró, ¿no es cierto?, nada mejor que el nombre autopoiesis. Obviamente, si usted ve la etimología, ¿no es cierto?, de autopoiesis, bueno, ya nosotros todos sabemos lo que es auto, ¿no es cierto?, es todo lo que tiene de alguna medida una automatización, ¿no es cierto? Y la poiesis quiere decir, ¿no es cierto?, creación, producción. Eso es poiesis. Entonces, autopoiesis es autoproducción. Y claro, Humberto Maturana, por supuesto que lo sacó de ahí, pero no tiene, lo sacó del griego antiguo, pero no tiene, ¿no es cierto?, o sea, podemos preguntarnos lo mismo, o sea, ¿cómo sabe él que eso debiera llamarse así y no de otra forma? ¿Ya? ¿Por qué él lo inventó? Bueno, entonces, si él lo inventó, en base a su opinión, entonces tiene un origen secundario. Y esa es la gran discusión. ¿Dónde está lo primario? Pareciera ser, a lo mejor, que Kant tiene razón y que la razón le da leyes a la naturaleza. Y la razón la tiene el hombre.
Por último, chicos, me gustaría recomendarles, ¿no es cierto?, nuevamente recordarles el libro de George Yule, George, ¿no es cierto?, Yule, que es Y-U-L-E, que se llama The Study of Language, que es un libro muy bueno. Si usted sabe inglés medianamente, intermedio, puede leerlo, digamos, con ayuda de diccionario, un traductor, puede leerlo más o menos bien, ¿ya? Léanlo porque es tremendamente interesante, le explica muchas cosas sobre el lenguaje. Pero bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitar mi canal. Por favor, suscríbanse, denle click a la campanita, pongan un like, comenten, y que estén muy bien. Cuídense.